pues entonces vamos a intentar durante una hora el desentrañar este libro que ha sido objeto de mi reflexión durante años, que en mi opinión, desde un punto de vista literario, es el más bello de todo el Nuevo Testamento. Es un broche final perfecto para el Nuevo Testamento, así como del Antiguo Testamento, literariamente el más bello es ese libro tan cortito que es el Eclesiastés. Os acordaréis porque es el que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es una joya literaria ese libro. Sin embargo, literariamente el Apocalipsis tiene tantas figuras como no tienen otros libros que son teología o que es descripción de los hechos. Mucha gente, cuando lee el Apocalipsis, parece que son muchas cosas mezcladas, no se acaba de aclarar, parece un caos, y además se dan cuenta de que hay cosas que parece que se repiten. El esquema general del Apocalipsis es muy sencillo. El centro y núcleo son las plagas. Las plagas constituyen la mayor parte del Apocalipsis, precedido esa parte central que ocupa la mayor extensión por un pequeño atrio que son las 7 cartas que envía Jesús a 7 iglesias de Asia Menor, y acaba con un final, vamos a llamarlo de momento final, porque a su vez está compuesto de varios elementos. A las 7 cartas no vamos a dedicar ningún tiempo porque son cuestiones eclesiales, son cuestiones que Jesús quiere decir a cada comunidad. Es curioso que Jesús en el Evangelio habla del reino, dice parábolas, y sin embargo el Jesús del Apocalipsis es un Jesús eclesial, un Jesús que, como un obispo, digámoslo así, quiere corregir esto, acentuar esto, enderezar esto de más allí. Se le ve como gobernante. Es el mismo Jesús del Evangelio, pero un Jesús que dice: bueno, ya está explicado todo el reino en el Evangelio. Ahora lo que me interesa es el buen funcionamiento de cada iglesia, de cada comunidad. Antes de entrar en las plagas del Apocalipsis, porque el Apocalipsis tiene también muchas visiones celestiales, muchas visiones de cosas que están en el cielo, pero ese tampoco va a ser el tema de esta charla. Esta charla va a estar centrada en las plagas. Podría haberse dado una charla sobre el otro aspecto, precioso, o sobre las cartas. Yo di 4 sermones sobre las cartas del Apocalipsis. El Apocalipsis es un tesoro inmenso, pero quería que desentrañemos durante este tiempo la parte que es más compleja de interpretación. Antes de entrar en las plagas, lo que mucha gente no sabe es que hay un Apocalipsis en el Evangelio, un Apocalipsis repetido 3 veces en los sinópticos. No son 3 Apocalipsis, cada uno de los evangelistas va a repetir prácticamente lo mismo. En otras partes del Evangelio, algún evangelista pues extiende un poco más una parábola porque se acordaba de más cosas, otro la resume. Cuando los apóstoles van a repetir qué dijo Jesús sobre el fin del mundo, es curioso la fidelidad que muestran los 3, y eso que por muchos elementos que hay dentro de los evangelios está claro que fueron compuestos en 3 lugares distintos, si no se hubieran puesto de acuerdo en determinados detalles, y sin embargo en detalles importantes no se ponen de acuerdo y no se contradicen, pero
Se ve claramente que cada uno ha contado la historia como la recordaba, sin contradicciones, pero cada uno da un pedazo de información distinto. No es así en el Apocalipsis. Las tres versiones son casi idénticas. ¿Qué nos dijo Jesús del fin del mundo? Entonces les dijo, podéis leerlo por ejemplo en Lucas capítulo 21. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto ha sucedido en todas las épocas. Luego, si este es uno de los signos, es que va a haber guerras con una extensión y con una intensidad superior a lo que hasta entonces ha habido o habrá hasta que llegue ese fin del mundo. Después habla de determinados desastres, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Después añade un signo que es muy específico. De hecho usa una expresión que solo aparece en el profeta Daniel. Así, cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo, la abominación de la desolación. A la gente normal eso no le suena a nada en concreto, pero los hebreos decían, el profeta Daniel, él habla de eso. Y después, otro elemento son las persecuciones. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y un último signo que nos da nuestro Maestro para saber que estemos en el fin del mundo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y Mateo, capítulo 21, añade este detalle, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fijaos, este es el resumen de todo el libro del Apocalipsis, con todos sus capítulos. Jesús, en unos pocos versículos, condensó las señales del fin del mundo. Vamos a ir analizando ahora los sellos, las trompetas y las copas de la ira, pero ya os digo de antemano que por más que uno lea y vuelva a leer, medite, relea la Biblia, lo que no hay es forma de calcular el cuándo. No hay forma de calcularlo. Si alguno de vosotros piensa que el fin del mundo va a venir dentro de 20 años, eso no va contra la fe. Si otro piensa que va a venir dentro de 2000 años, no va contra la fe. O de 10.000 años, o de 427 años. Cada uno puede tener la impresión que quiera sobre cuándo puede ser el fin del mundo, pero las Escrituras no nos dan ningún modo de calcular cuándo será el fin del mundo. Solamente nos dan signos para que los creyentes, en medio de una generación sin fe, cuando veamos todas esas tribulaciones, digamos, este es el momento que se profetizó desde la época de los apóstoles. Lo único que podemos hacer es leer, meditar, reflexionar en los signos. Es como lo que dijo Jesús, ¿no veis cuando brotan las yemas de los árboles? Los agricultores saben cuando ya viene la primavera. Los que seáis de campo ven el cielo y saben, va a llover. O pueden decir, quédate tranquilo, en 2 horas no llueve. Pero si hay nubes y tal, no va a llover.
y es matemático. Alguna vez pueden equivocarse, pero saben muy bien si tienen que llevarse una ropa u otra. ¿Por qué? Porque los signos del cielo lo indican. Lo mismo ha sucedido con la época final de tribulaciones que ahora vamos a desgranar. Solo se nos dan signos. Nadie nunca podrá calcular el fin del mundo. Tampoco que nadie venga diciendo el Señor me lo ha revelado. No, porque cuando le preguntan, los apóstoles dicen, nadie sabe el día ni la hora. No se le ha dado a conocer ni siquiera al Hijo del Hombre. Fijaos qué forma tan tajante de decir no. Es decir, Jesús como hombre, que tantas cosas sabía como hombre por sus dones, sin embargo, él como hombre no había recibido revelación de cuándo iba a ser el fin del mundo. Esto es una cosa que nos tiene que hacer pensar, porque siempre hay personas que creen, pues eso, que ellos ya sí. Cuando digo como hombre, merece una explicación. Jesús es Dios y hombre. Como Dios, el Espíritu de Dios estaba en ese cuerpo, lo sabía todo, sabe todo el final de la historia. Pero como hombre, él va aprendiendo. Cuando la Virgen María le enseñaba a leer, él aprendía a leer, no estaba haciendo teatro. Cuando la Virgen María le enseñaba a hablar, él estaba aprendiendo a hablar, no estaba haciendo teatro. Como hombre tuvo que ser enseñado de José y de María, como hombre fue aprendiendo. Y después, como hombre, Dios le dio dones por los cuales podía saber cosas. Y otras no las sabía. En el Evangelio aparece pues cómo se sorprende de algunas cosas o cómo las pregunta. Sin embargo, cuando él quiere, esa es la palabra clave, cuando él quiere, es Dios y lo sabe todo, absolutamente todo. En ese sentido, cuando él quiere, lo sabe todo. Pero como hombre, pues le llega una noticia y se la dicen, va andando y se encuentra con alguien y se sorprende, llega al sepulcro de Lázaro y llora, etc. Entonces, como hombre no había recibido revelación de cuándo iba a ser la hora, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Sin embargo, y con eso zanjo el asunto, sin embargo, él va a decir los signos. Y él, Jesús, en su revelación, que es el Apocalipsis final, nos va a desgranar esos signos. Es su revelación. Apocalipsis en griego significa revelación. Revelación, lo que entendemos nosotros por revelación, que su origen de esa palabra es quitar el velo. El origen de la palabra apocalipsis es quitar el velo. Revelación. En latín viene de lo mismo, re, hacia atrás, el velo que quitas. Pues Jesús ha decidido quitar el velo sobre la etapa final de la historia. Esto es apasionante. Son las profecías que quedan por ser cumplidas de la Biblia. El resto ya se han cumplido, aunque también hay unas partes del Apocalipsis en el profeta Daniel y algún versículo en algún otro profeta. Pero salvo esa parte de Daniel, todas las profecías ya se han cumplido. Las únicas que quedan por cumplir son las del Apocalipsis. Lo mismo que los judíos se preguntaban, ¿cómo será la era mesiánica? Tenían las profecías de los profetas, por ejemplo un Isaías, cuánto habla de la era mesiánica. Pues ya se ha cumplido la era mesiánica, estamos en ella. Viendo las profecías, contemplando lo que dice sobre todo Isaías, pero también muchos otros profetas,
y la época del Mesías, vemos cómo había que interpretarlos. Hay cosas literales y hay cosas que requieren interpretación porque son poéticas. Por ejemplo, cuando se dice Malaquías que nacerá en Belén de Judá, pues eso es literal. Cuando se dice en otro profeta, los montes se abajarán y los valles serán rellenados, eso es poético. No significa que cuando viniera el Mesías la tierra se hiciera físicamente plana. El simbolismo de lo elevado, de los grandes de este mundo que son humillados y de los humildes que son ensalzados. Como eso podemos poner muchos ejemplos de cosas literales, como cuando se habla, por ejemplo, de los sufrimientos del Mesías, pues era literal. Y sin embargo, otros aspectos son poéticos. Lo mismo pasa en el Apocalipsis. Para leer el Apocalipsis y entenderlo bien, la mejor ayuda es leer a los profetas y ver cómo había que interpretar sus profecías del Mesías. Y cuando uno lleva ya, como en mi caso, media vida haciendo eso, el Apocalipsis pasa a ser cada vez un libro más lleno de luz. Cuando yo lo leía en el seminario, todo eran dudas, no sabía, pero ya a estas alturas pues ya veo puntos que no sé cómo interpretar, otros puntos están clarísimos y otros puntos están dudosos. Hay muchas cosas que solo las sabremos cuando llegue el momento, lo mismo que sucedió con el Mesías. Muchas profecías respecto al Mesías solo se supo si eran poéticas o si eran literales cuando llegó el Mesías. Otras estaban claras a qué se refería. Las plagas se organizan primero en 7 sellos que se va abriendo. Vi un libro, biblión, libro pequeño, sería la traducción exacta, con 7 sellos. Cuando dice libro, se está refiriendo a obra escrita. Ya existían libros en el siglo I, pero muy pocos. Lo normal eran los rollos. Dado que está sellado con lacre, el lacre sí que existía y se ponía un sello, hay que imaginar que era una hoja grande de pergamino plegada y en la que se ponían 7 sellos que se sellaban. Se va abriendo cada sello y cuando se abre cada sello se puede leer un poco lo que se deja. Cuando se abre el segundo se lee más y se ve más claro más. Cuando ya se han abierto los 7, el plan de Dios está clarísimo. Pero es algo progresivo. Es lógico que los hombres no vean claro y no entiendan, porque los sellos tienen que abrirse. Y fijaos, antes de decir los 7 sellos, que el simbolismo del sello, todo está escrito. Dios sabe el futuro. Y Dios, que sabe el futuro, nos dice: mirad, los no creyentes van a decir que son tonterías, que son cuentos de hadas, pero para los que creéis en mí, sabed que va a haber un fin del mundo y que va a ser así. Y nos lo empieza a contar. Cuando vaya ocurriendo se irá viendo más claro. Al final del 7º sello muchos habrán abierto los ojos, muchos otros no, nos dice la Biblia. El sello, todo está sellado. Pero si Dios conoce la historia humana, eso vale también para nuestras vidas. Dios podría darnos un biblión, una obra escrita, y decir: aquí está toda tu vida. Cuánto vas a vivir, si te vas a casar, con quién, cuántos hijos, qué enfermedades tienes, que te van a despedir en este momento, que tendrás problemas. Todo está ahí. Yo ya lo sé todo. No es que no seamos libres, somos totalmente libres, pero Dios está fuera del tiempo.
Dios ya lo ha visto todo. O sea, nosotros que estamos en la película del tiempo, nosotros somos libres. Nadie nos obliga a hacer nada. Tenemos experiencia de la libertad. Pero claro, alguien que está fuera del tiempo y ya lo ha visto todo, ya sabe lo que vamos a hacer. Entonces, lo que Dios hace con la historia, lo podría hacer con cada uno de nosotros. Y podría decirnos: mira, dentro de 1 año y medio vas a entrar en la UCI, vas a estar 4 días, 8 días en planta y vuelves a casa. Tú vas a perder la pierna por la diabetes. Eso nos da una gran tranquilidad, porque estamos en manos de Dios, estamos en manos de un Padre amoroso. No estamos como una hoja seca que tiras al río y la arrastras sin más a donde quiere, y no importa si se va al fondo o si le da vueltas, o como si no importara el sufrimiento de un ser humano porque está en la jungla. Pues no. La visión del Apocalipsis es la de los sellos, la de un Dios amoroso que lo sabe todo, que interviene, que a veces nos revela cosas. Primer sello. Había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. El primer sello que se abre está clarísimo, es la guerra. Lo va a describir después con más elementos, pero lo esencial está claro. El que lo montaba tenía un arco, salió como vencedor y para seguir venciendo. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Cuando Jesús les dice a los apóstoles que el signo es que habrá guerras, siempre ha habido guerras. Luego, si el signo es que habrá guerras, es que las va a haber en una escala como no se ha visto nunca. Si no, eso no sería un signo. Fijaos lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues ni siquiera la Segunda Guerra Mundial era el signo del fin del mundo. Luego será algo mayor. Segundo sello. Entonces salió otro caballo, el rojo. Estos son los caballos los jinetes del Apocalipsis. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Esto también está clarísimo. La interpretación para cualquiera que tenga un conocimiento de la Biblia es la guerra. ¿Por qué son 2 jinetes distintos? Bueno, son 2 aspectos de la guerra. El primero tiene un arco, el segundo una espada. El primero simplemente se dice que salió como vencedor. El siguiente dice: se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se ve que son 2 aspectos de la guerra. El arco es lo que se dispara y cae lejos. Yo aquí personalmente veo un símbolo de la guerra balística, de los misiles. Lo lanzas. Pero esto es una interpretación personal. Puedo estar equivocado. Ahora bien, os participo que cuando el primer jinete del Apocalipsis lo que se le da es un arco, yo veo en eso un símbolo de la guerra a distancia, de la guerra con misiles, con bombas, mientras que el segundo lleva ya una espada y dice: se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Degollar es cortar las venas de la cabeza. Aquí ya veo un aspecto de la guerra ya de infantería, pero esto es interpretación. Al que le convenza bien, y si no, tiene todo el derecho del mundo a tener otra interpretación. Tercer sello. Había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí una voz como en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario. Claro, 1 litro de trigo por 1 denario es mucho dinero, muchísimo.
3 litros de cebada por denario. Una barbaridad. Una barbaridad. Claro, aquí lo que se simboliza es el hambre. Si el trigo se pone tan caro y encima el jinete del Apocalipsis lleva una balanza, es símbolo del hambre. La guerra produce la carestía. Aquí nos habla del trigo y la cebada, pero evidentemente se está refiriendo a todo. En aquella época, en el Mediterráneo, lo que más se comía era trigo y cebada. Los animales, es eso. Es una interpretación, pero parece lógica. La espada es la guerra, la balanza no hay con qué comprar. Además sigue una sucesión que parece lógica. La guerra lleva a la carestía. Fijaos, llevamos ya 3 jinetes del Apocalipsis, 3 sellos, son 7, y de momento todo parece bastante claro. Hasta ahora, incluso yo mismo, que intento ser prudente, no tengo la sensación de estar haciendo suposiciones muy arriesgadas. Aquí hay un signo curioso: pero no causes daño al aceite y al vino. ¿Tiene un sentido simbólico o es que literalmente, por la razón que sea, el vino y el aceite seguirá habiendo mucho? Yo me inclino a pensar esto segundo, que por razones que no sabemos faltará de todo, pero que algunas cosas no. Y si concretamente es el aceite y el vino, los cristianos cuando lo vean dirán: ah, está profetizado en Apocalipsis 6:6. Fíjate, todo está por las nubes, sin embargo esto se mantiene o ha subido poco. Y una vez que ha hablado de estos 3 jinetes del Apocalipsis, dice: se le dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Se le dio poder sobre la 4ª parte de la tierra. Sabemos también, todos estos jinetes, en esta fase del Apocalipsis, hasta dónde llega la extensión. La Segunda Guerra Mundial no fue una 4ª parte de la tierra, fue un hecho más bien europeo, con una pequeña parte de Asia, pero si quitamos los océanos, realmente no fue una guerra planetaria. Esta sí, la espada, el hambre y la peste. Fijaos que la interpretación que he dado viene avalada después por este versículo. La peste nace quizás de la carestía, nace quizás del hambre, pero a lo mejor no, a lo mejor surge una peste en medio de toda esta situación, o a lo mejor es una guerra bacteriológica. Como veis, las interpretaciones pueden ser variadas y hoy por hoy todas son lícitas, todo es posible. Cuando llegue el momento será la interpretación verdadera. Como también si alguien me dijera, cuando leía Malaquías, nacerá en Belén de Judá, bueno, eso significa que es descendiente de los reyes de Judá. O si alguien me dijera, eso significa que él será un nuevo David o Salomón. No me parece convincente esa explicación, le hubiera dicho antes de Cristo, pero en fin, tampoco me niego a esa explicación. Pero parece que si dicen nacerá en Belén de Judá, pues es eso. Aquí lo mismo. La explicación que hemos dado, lo aparente, lo lógico, es en principio lo razonable. Porque el Apocalipsis no ha sido dado para una especie de élite, de gente que tiene una sabiduría secreta o una ciencia secreta. El Apocalipsis ha sido dado a las comunidades de cristianos. El Apocalipsis no es un libro secreto para iniciados. El Apocalipsis es una revelación de Jesús a las iglesias. Por lo tanto, no hace falta un conocimiento secreto para entenderlo. Si veis muchos documentales sobre el Apocalipsis, siempre se está insistiendo en eso, como si
uno tuviera que pertenecer a una sociedad masónica donde estuvieran las claves de la interpretación. No, el cristianismo no es así. El cristianismo es sencillez. ¿Quieres entender el Apocalipsis? Lee a los profetas, y si lees, reflexionas, llevas a la oración a un Jeremías, a un Isaías, a un Joel, a un Amós, el Apocalipsis aparece con muchísima más claridad, porque tenemos la luz de las lámparas de los profetas para entender ese lenguaje profético. Habrá cosas que no sabremos. Por ejemplo, se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. ¿Qué son estas fieras? Durante años he ido variando de opinión. Sin embargo, ahora tengo una opinión que me parece mejor. Os la contaré después porque vuelven a aparecer y más explícitas. Cuarto sello. Había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades lo seguía. Hades es la palabra griega para referirse al infierno, a la región subterránea del inframundo donde estaban los espíritus condenados. Eso es el Hades. Cuando dice Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, dice, y las puertas del Hades, porque el Hades era un término que se conocía en esa época por los paganos. Así se referían ellos a la región subterránea de las almas condenadas. Había un caballo verdoso, el que lo montaba se llamaba Muerte, es decir, fruto de todas estas cosas que hemos dicho, la muerte. Siempre ha habido muerte, sí, pero esta vez va a ser como si la muerte, cabalgando sobre un caballo, recorriera la tierra. O sea, es algo tremendo. La muerte en unas dimensiones como nunca las hemos conocido. Siempre oigo las noticias y dicen ha habido un atentado, han muerto 20 personas, dicen una masacre, una hecatombe. No, en esta época sí que habrá hecatombes de verdad, sí que habrá masacres de verdad, porque Dios mismo nos dice eso, la muerte va a ser como un jinete recorriendo la tierra. Es uno de los signos, pero claro, no estamos hablando de que haya un atentado y mueran 1000 personas, o 5 atentados y mueran 2000 personas en cada uno. No. Estamos hablando de algo muchísimo más grande. Estamos hablando de algo verdaderamente apocalíptico. Esto es lo que hace una diferencia tan grande entre esto y lo que ha habido o lo que hay ahora mismo en la historia. El Apocalipsis solo será uno, y será tan dramático como Dios nos ha dicho que será. Por eso la gente que ahora ve el Apocalipsis, y eso que estamos todavía en el cuarto sello, pues lo siento mucho, pero desde un punto de vista bíblico no se sostiene. No podemos decir ahora estamos viviendo el Apocalipsis, porque no se dan todavía los signos, no se dan. Por más, fijaos, si ni la Segunda Guerra Mundial eran las guerras del fin del mundo, mucho menos lo que tenemos ahora. ¿Cómo hay gente que puede creer que el Apocalipsis ya ahora estamos viviéndolo cuando no se da ningún signo, y los que van a seguir todavía menos? Pues desde un punto de vista bíblico hay que decirles, mira, no, tranquilízate. Yo creo en el Apocalipsis, pero cuando vea todos los signos, no uno, todos los signos en conjunción, procediendo progresivamente, entonces sí. Pero no lo veré yo, lo vamos a ver todos los cristianos. Lo vamos a ver todos los cristianos conscientes de que estamos viviendo el fin de los tiempos. Los obispos, el Papa, los cardenales, lo sabremos. Esto no es cuestión
de un personaje que se cree muy inteligente y que dice: yo me he enterado de lo que no se han enterado nadie. Cuando vino el Mesías, Israel se dio cuenta de que el Mesías estaba entre ellos. Las masas le seguían, los milagros ocurrían. Lo mismo sucederá con esto. Cuando suceda, las comunidades cristianas serán conscientes del tiempo que están viviendo. Verán corroboradas las palabras de la Escritura. Por lo tanto, todos aquellos que en la actualidad dicen: ya estamos viviendo el Apocalipsis, os digo, basado en la palabra de nuestro Señor, no tienen razón. Si ellos tienen la sensación de que lo van a vivir pronto, lícito, yo no me meto en eso. Pero aquel que diga ya, no, desde un punto de vista bíblico, no, rotundamente. Esto será más en el mundo protestante, pero no solo. Hay un señor, algunos quizás lo habréis leído en internet, un tal Antonio Yagüe, pues que continuamente está dando profecías y continuamente se está equivocando. Ya ha dado varias fechas concretas y ninguna se ha cumplido. Me acuerdo de alguna persona que lo mismo, también a su grupito de oración les decía tal fecha. Dije: me alegro mucho ya de que por fin ponga una fecha, porque así veréis que no es verdad. Y efectivamente no es verdad, pero siempre cabe una salida. No, es que se ha rezado y se ha evitado. O sea, el profeta es el que dice el futuro. No puedes, después de equivocarte, decir: bueno, es que se ha rezado mucho. Dice la palabra de Dios, si no recuerdo mal, en el Deuteronomio: ¿cómo reconoceremos que tú, Yahvé, envías un profeta? Pues porque que yo, Yahvé, os envío un profeta, porque os dirá lo que va a suceder en el futuro y se cumplirá. Lo he enviado yo, escuchadle. Pero si pronostica lo que va a suceder en el futuro y no sucede, no lo he enviado yo, lapidadle. El cumplimiento de la profecía es el signo para saber si alguien es un profeta de Dios. Todo el mundo puede decir que Dios le habla. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues si te habla Dios, que te diga algo del futuro. Y cuando se cumpla, eso será distinto. Porque solo Dios conoce el futuro. Los demonios pueden, por lo que saben, ver por dónde van a ir las cosas. Eso sí. Pero no lo ven. Lo intuyen por las causas. Dicen: pues queremos que vaya por aquí, queremos que vaya por allá. A veces con mucha inteligencia, pero ni ellos lo han visto. Entonces, ojo con los muchísimos visionarios que hay por internet, que meten en medio a la Virgen María, profecías que dicen haber tenido, etcétera, etcétera. No es verdad. No es verdad. No existe la astronomía sagrada, como dice ese autor. Cuando él dice astronomía sagrada, no es astronomía, es astrología. Y la astrología no es sagrada. Astronomía solamente es la ciencia que nos dice cómo son los astros, cómo es una estrella, cómo es un cometa, cómo es un planeta. Lo otro es astrología, querer interpretar dónde están colocadas las estrellas para pensar que ahí está escrito el futuro. Pero eso no es cristiano. No hay nada de astrología en el Apocalipsis. No hay modos de conocer el futuro. El futuro está velado porque Dios lo ha querido. No debemos pretender nosotros desvelarlo. Si Dios lo ha velado, ¿quiénes somos nosotros para querer por la fuerza quitar ese velo? La única cosa que conocemos del futuro es lo que nos dice la palabra de Dios. Y los profetas que ha habido en la Iglesia, los santos, los místicos, sí que han dado profecías respecto a las cosas que iban a suceder en sus épocas, y ahí acaba todo. El resto no es de Dios, y
Por lo tanto, no perdáis tiempo. Yo siempre que me llegan emails sobre estas cosas, los borro sin leerlos para no perder tiempo. Quinto sello. Quinto sello es curioso. Vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Este versículo tiene su complicación. Cuando yo, que ahora estoy escribiendo un libro sobre el Apocalipsis, me puse a pensar, sí, claramente son las almas de los mártires, los degollados a causa de la palabra de Dios. Son las almas de los mártires, pero ¿por qué dice debajo del altar? ¿Por qué dice que vio las almas debajo del altar, que está en los cielos? Porque lo describe más largamente y es el altar que está en los cielos. Evidentemente no hay un altar material en los cielos. En los cielos no son los cielos físicos, es ese lugar espiritual donde están los seres espirituales que no ocupan lugar. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, Dios no ocupa lugar, está en los cielos y está en la tierra, y el Salmo dice, está en el infierno también. No hay un solo lugar donde no esté la presencia de Dios. Son modos simbólicos de hablar. En el cielo, donde están las almas espirituales, no hay un altar material ni hay un templo material. Entonces, ¿a qué se refiere con el altar y que están debajo del altar? Veréis, en el antiguo altar del templo de Jerusalén, y sobre todo en la época de Herodes, sobre todo ese sí que es más seguro porque lo describen, allí se mataban centenares y centenares de toros, de ovejas. Claro, esos son muchos litros de sangre. Los que hayáis visto cuánta sangre sale de una vaca, es muchísima. Yo he aguantado, a pesar de lo horroroso que era aquello, ver cómo degollaban alguna vaca en alguna filmación. Salen muchísimos litros. Multiplicadlo eso por 100, por 200, por más, porque había a veces grandes sacrificios. Y todo Israel se concentraba además en la época de Pascua, y todos traían los sacrificios. Entonces, el gran altar de bronce sobre el que se colocaba la carne ya venía troceada y los levitas lo ponían encima donde estaba el fuego. Y había otro lugar delante, aparte, donde se sacrificaban los animales. Y esa parte debía estar enlosada para que la sangre corriera. Pero la sangre tenía que ser ofrecida en el altar. Entonces, había un canal que desde el lugar donde se sacrificaban pasaba por debajo del altar. Porque para los judíos la sangre tenía un gran valor simbólico. En la sangre está la vida, decían las escrituras. Era el ofrecimiento de la sangre el símbolo del sacrificio redentor. Por eso el sumo sacerdote aspergía con la sangre del sacrificio las cosas que había dentro del templo, e incluso el arca, el propiciatorio, una vez al año lo hacía. La sangre tenía ese simbolismo, era el precio que se pagaba por nuestra expiación. Por lo tanto, la sangre pasaba por debajo del altar, porque también era parte de la ofrenda que se hacía a Dios. Entonces, si hemos dicho que la sangre es símbolo de la vida y pasaba literalmente, materialmente debajo del altar en tiempos de San Juan, hasta que se destruyó el templo, usa esta imagen que todos los judíos conocían para el templo del reino de los cielos. Es decir, las almas, la vida de los mártires está bajo el altar de Dios que ofrece esas víctimas ante Dios. El símbolo es precioso. El quinto sello, por lo tanto, es el martirio. Muchos mártires, porque siempre ha habido mártires en todas las épocas, pero este es uno de los sellos. El sello es
la cantidad de mártires que piden venganza a Dios. Porque estoy leyendo un poco lo esencial, pero todo se explicita un poco más en el texto del Apocalipsis. Sexto sello. Se produjo un violento terremoto. De nuevo las palabras de Jesús. De nuevo lo que os he dicho antes, siempre ha habido terremotos. Luego esto es un terremoto, como dice otro pasaje del mismo libro, un terremoto como no se ha visto nunca en la tierra, ni nunca se verá. Un terremoto tan grande, dirá al final del Apocalipsis, que las islas se hunden y los montes se mueven de lugar. Hasta que no ocurra eso, ningún terremoto es el signo del fin del mundo. Y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Aquí de nuevo cabe la interpretación poética, es decir, los grandes astros del cielo, las personas que brillan, que caen. O cabe la interpretación literal, realmente por la contaminación que habrá por la guerra, por todos estos misiles, etcétera, la atmósfera se contaminará y no veremos las estrellas ya con su brillo, ni la luna ni el sol. El sol se puso negro como un paño de crin, en un primer momento la nube lo oculta, y la luna toda como sangre, porque al verla a través de la atmósfera aparecerá roja, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Al ser más débiles no se ven. En otro pasaje se dice simplemente que perderán una tercera parte de su fulgor al final, cuando esa oscuridad se disipe. Y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Apocalipsis 6. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Aquí yo veo la humanidad, los que puedan, metiéndose en refugios subterráneos. Y cuando dicen las peñas de los montes, es verdad que los mejores refugios, sobre todo en Estados Unidos, algunos son famosísimos, están en las peñas de los montes. O sea, esto yo lo veo literal. Se han construido muchos allí y se construirán más. Y estarán en las peñas de los montes. Y allí se ocultarán todos. Esclavos o libres, tribunos, ricos. Tremendo. La guerra, mucho mayor que la Segunda Guerra Mundial, con esos terremotos, con el hambre, con toda la humanidad refugiada en los refugios. Porque ha llegado, dice Apocalipsis 6:17, ha llegado el gran día de su ira, el día de la ira de Dios, la ira de Dios. Este concepto es algo también que muchos cristianos se resisten, se niegan a ello. Pero claro, la Biblia continuamente está hablando del amor de Dios, del premio de Dios, pero cuando hacemos cosas malas, como a Dios no le gusta tanto, como tal cosa no le complace, como tal cosa le disgusta, como tal cosa la abomina, como tal cosa llega a tal extremo que Dios se aira. Claro, la Biblia sí que habla de la ira de Dios. El Apocalipsis, si miráis la extensión, la mayor parte del Apocalipsis es la ira de Dios, que se va manifestando en los 7 sellos. El pecado de la humanidad llegará a tal extremo que Dios manifestará su ira, derramará su ira. Su ira se transformará en hechos. Por eso podemos creer en un Dios todo lo bueno que queramos, pero daos cuenta de que Dios no puede
dejar que la humanidad haga lo que quiera y ellos son libres. No, como un padre intenta reconducir las cosas. Como un padre intenta primero advertir, intenta con el amor acercar, pero llega un momento en que un buen padre castiga a su hijo. No estoy diciendo que tenga que ser físico necesariamente, pero pues le va a quitar la paga o le va... Entonces Dios hace lo mismo, solamente que los pecados de la humanidad en ese momento serán terribles, terribles, y por eso la ira de Dios será terrible, porque ha llegado el gran día de su ira. Además, estos 7 sellos nos ayudan a ver toda la historia de la humanidad bajo esta perspectiva. Es decir, desde la Revolución Francesa, pasando por la Segunda Guerra Mundial, pasando por tantísimos males que han preponderado, que han invadido la sociedad. También muchas sociedades han vivido algunos sellos en cantidad más pequeña, en intensidad más pequeña. Es como la película que se titula Apocalipsis Now, el Apocalipsis ahora. Pues es verdad, para ese pueblo fue como si les cayeran los 4 jinetes del Apocalipsis. Fue como si les cayeran los 4 jinetes. Sufrieron la guerra, sufrieron el hambre, sufrieron la escasez, todo, las crueldades peores, Por lo tanto, la lectura de los 7 sellos poéticamente se puede ver cómo ha sucedido en escala menor muchas veces a lo largo de la historia. La Segunda Guerra Mundial fue un apocalipsis en pequeño, cayendo fuego del cielo, los jinetes recorriendo Europa, etc. La primera también, la Revolución Francesa también, la Revolución Rusa, lo mismo, y muchos más. Pero eran apocalipsis pequeños, limitados y menos intensos. Lo que nos dice Dios será la plenitud, la consumación. Hemos desgranado los 7 sellos, lo vamos a dejar aquí para pasar a las preguntas. Simplemente deciros lo siguiente. Perdón, me quedaba el 7º sello. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo el silencio en el cielo como una media hora. Así de misterioso acaba el septenario de los 7 sellos, porque después comienzan las 7 trompetas. ¿Y qué son las 7 trompetas? La repetición de las plagas bajo otros aspectos. Nos vuelve a contar el Apocalipsis de nuevo, solamente que va a repetir algunos aspectos o va a introducir otros dejando otros. Y cuando acaban las 7 plagas nos vuelve a contar otra vez el Apocalipsis bajo la visión de las 7 copas de la ira de Dios que se derraman sobre la tierra. Es otra vez el Apocalipsis contado. ¿Por qué sabemos que es el mismo Apocalipsis? Porque hay cosas que se repiten. Cuando dice que el mar se transforma en sangre, lo mismo se va a repetir después en otra copa. Cuando se dice que se envenenan las aguas de los ríos, lo mismo se va a repetir después. Hay cosas que claramente, indudablemente, son las mismas. Luego, los 3 septenarios es volver a contar otra vez toda la historia, pero añade nuevos detalles. Ya no vamos a entrar en eso porque si no sería más largo. En medio va a haber visiones celestiales, va a haber visiones de cosas del cielo. No solamente todo es desastre, también se ve la grandeza de Dios, se ve el poder de Dios. Y después de los 3 septenarios viene una cosa que ya se ha mencionado en algunas partes de estos 3 septenarios, que es el Armagedón.
La pronunciación correcta es esta, Armagedón. Lo digo porque a veces en inglés cambian, algunos lo pronuncian de otras maneras, pero en hebreo es así. La batalla del Armagedón es la batalla final, la batalla absoluta, donde ya se enfrentan los reyes de la tierra y después de ella ya viene la resurrección de la tierra, porque todo ha quedado tan destruido que Dios tiene que hacer que todo sea rehecho, de tan contaminado, destruido que ha quedado todo. La vegetación se dice que se destruye, los mares se transforman en sangre, parte de ellos, los ríos contaminados, las ciudades destruidas. Dios tiene que rehacer las cosas, si no la humanidad renacida después hubiera vivido en un mundo en ruinas, feo, deshecho. El Armagedón, por lo tanto, pone punto final a los 3 septenarios. Hay una cosa misteriosa, que son los reinos de los 1000 años. Aquí no voy a entrar en ese tema, solamente porque eso sí que sería muy largo de hablar. Después de ese reino de los 1000 años viene un último combate entre las fuerzas de Gog y Magog, y ya finalmente la Jerusalén celeste desciende sobre la tierra. El final es un poco misterioso del Apocalipsis. Podríamos pensar, ocurre todo lo malo y ya, pues viene Jesús y nos juzga. Pues no. Después de los 7 septenarios se describe la gran batalla final y el reino de los 1000 años. Y después ya la última batalla de Gog y Magog, y ya desciende la Jerusalén celeste. Es decir, ya entonces Jesucristo viene con su cuerpo a la tierra, se produce la resurrección universal y el juicio final. ¿Cómo interpretar este tema de los 1000 años? ¿Cómo interpretar la última batalla escatológica? Aquí ya no tenemos tanta seguridad. En los septenarios todo era bastante claro, las guerras, el hambre, tal, alguna cosa más misteriosa, pero lo mismo que muchas cosas de Isaías solo se supieron en su momento, lo mismo sucederá con todo esto. Podemos profundizar en la oración, en la lectura de las Escrituras, pero hay que entender que por más que lo hagamos, nunca vamos a tener la respuesta a todo. Siempre va a haber una parte misteriosa que no conocemos. Nadie puede pretender conocer todo. Hay cosas que simplemente podemos decir, Dios nos ha dicho esto, pero ¿cómo se interprete? Lo que sí que es seguro es que en ese reino de los 1000 años de Jesucristo no desciende corporalmente sobre la tierra. Eso es el milenarismo, que está condenado por uno de los concilios de los primeros siglos de la Iglesia. Pero el milenarismo es eso, creer que Cristo desciende sobre la tierra durante 1000 años antes del último combate final. Eso es seguro que no. ¿Cómo hay que interpretar un reinado de Cristo entre el primer gran combate y el segundo? Literalmente. Bueno, yo después de los años me inclino a pensar que sí, que habrá un tiempo de paz, un tiempo de florecimiento de la Iglesia, en que el Evangelio se hará la ley de la humanidad antes ya del final total. Pero esto también suscita interrogantes y preguntas, que no es ahora el momento para pasar a vuestras auténticas preguntas. Para acabar, precioso libro, apenas se predica sobre él. Muchos cristianos no creen en que Dios también castiga, ni siquiera en el infierno, cuando expresamente dice que el Hades, el infierno, seguía a caballo a la muerte. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios
que el magisterio de la Iglesia la ha ido explicitando durante 2000 años, junto con los santos, junto con los doctores de la Iglesia. Yo creo que Dios es totalmente bueno y que no quiere que nadie se pierda, pero todo mal que sucede en la tierra es permitido por Dios, eso está claro. Un padre le puede decir a su hijo: hijo, ¿cómo me gustaría que no te doliera la muela? Pero Dios no. Dios tiene todo el poder. Entonces, si a alguien le duele la muela, Dios permite que le duele la muela. ¿Eso vale para un dolor de muelas o vale para los campos de concentración? Luego hay que buscar el sentido teológico del mal que existe en el mundo. Y veremos que hay mal que es un castigo de Dios. Otro es una prueba para sus santos, para los buenos. Pero hay males que son castigos de Dios. ¿Dios castiga? Sí. Sí. La alternativa a esto es pensar que el mal sucede fuera del poder de Dios, que Dios no lo puede evitar. O sea, yo entiendo al Señor que piensa que es ateo y que dice: no, mira, estamos aquí todos abandonados como las hojas del río que se lleva la corriente. Esto es la jungla, ¿vale? Él piensa eso y coherentemente piensa el otro. Pero desde el momento en que existe un ser infinito, nada escapa a su poder, ni un pelo caerá de vuestra cabeza sin que Dios lo permita. Porque Dios es como Matrix, tiene un poder sobre la programación total. Nada se mueve sin que Dios lo permita. Si me encuentro con alguien en la calle es porque Dios lo permite. Si una célula se maligniza en mi páncreas es porque Dios lo permite. Luego hay que buscar el sentido teológico del mal que hay en la tierra, no la salida totalmente sin sentido, decir, bueno, Dios no quiere el mal y ya está, sucede porque tiene que suceder y porque somos muy malos. No, eso no es una respuesta ni teológica ni bíblica, como hemos visto. Así que el Apocalipsis, además de signos y profecías, es un libro para ser meditado sobre los designios profundos de Dios sobre el mundo y sobre las personas. Allí se descubre una teología de el porqué del mal y de Dios consolador. No me he fijado en el principio las 7 preciosas cartas del Apocalipsis, preciosas para ser llevadas a la oración y para ser predicadas el sacerdote, ni tampoco en el final cuando ya describe la Jerusalén celeste, cuando ya describe la felicidad del reino de Dios bajando sobre la tierra en todo su esplendor, porque en esta conferencia me quería fijar en las plagas y al final solo ha dado tiempo a los 7 sellos, pero no me importa. Habéis tenido una visión completa de una narración del Apocalipsis. Si después vosotros por vuestra cuenta leéis las trompetas y leéis las copas de la ira, completaréis más los signos. Veréis que hay mucho misterio. Veréis que cuando a veces nos quejamos, eso sí que será terrible. ¿El Apocalipsis puede ser dentro de 10.000 años? Sí. ¿Y puede ser dentro de un año? No, porque los signos no pueden darse todos en 2 meses. Los signos de los que habla aquí, con la bestia que tiene 10 cabezas y 10 reyes y cada uno de ellos gobierna sobre la bestia 1 hora, la manifestación del anticristo que lleva la guerra a todo el mundo, etcétera, 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 eso no se da en una semana ni en un mes. Es algo que requiere tiempo, años. Con lo cual, ¿puede ser el Apocalipsis dentro de 5 años? No, absolutamente no. Entre otras cosas porque cuando se forme la bestia tiene 10 cabezas y dice el Apocalipsis que cada cabeza es un rey y que cada rey gobernará 1 hora sobre la bestia.
Luego, suponiendo que gobernaran un año, al menos duraría 10 años el Apocalipsis desde que aparece la bestia. Y yo de momento no veo quién es la bestia aquí. Tampoco se ha manifestado el anticristo. Cuando se manifieste el anticristo, todos conocerán el anticristo. Habrá mártires. Alguien me dirá, pero hay mártires en Siria. Eso no es el signo del Apocalipsis. Aunque hubieran matado 500, 1000 o 10.000, para que sea uno de los sellos, es algo mucho más, con más entidad. Estamos hablando de muchísimos mártires. Por lo tanto, aquí vemos que el desarrollo del Apocalipsis requiere tiempo. Ya si me decís 20 años, sería posible. Pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hay una cosa que sí que nos enseña el Apocalipsis. Cuando el pecado crece muchísimo, Dios, si la sociedad ya no puede desembarazarse de eso, Dios interviene. Eso sí que es doctrina bíblica, desde los profetas y antes. En cuanto a Moisés se lo dice antes de que entren en la tierra prometida. Cuando el pecado prepondera tanto que ya la sociedad por sí misma entonces no puede librarse de eso, Dios interviene. Es decir, si el pecado crece muchísimo en esta sociedad o en toda esta civilización, porque formamos ya una aldea planetaria, tendremos una purificación. Puede ser el Apocalipsis o puede ser un Apocalipsis más pequeño, pero que vamos a tener una purificación seguro, en la medida de la copa de la ira que vamos llenando. Eso no hace falta tener ninguna visión profética de Dios para saber que eso nos enseña su palabra, porque el Apocalipsis se cumplirá al final, pero se va cumpliendo en todas las edades del mundo. Con lo cual, si me preguntáis, ¿cree que estamos cerca de algo muy grande? Sí. ¿Será el Apocalipsis o será un pequeño Apocalipsis? Pero sí. En nuestra generación, personalmente, me puedo equivocar, pienso que veremos cómo esa copa se ha llenado, cómo Dios tiene que intervenir para que los hijos de Dios, todos ellos, no se corrompan. Yo sé que a muchos pastores, pues claro, estas cosas porque creen en un Dios buenista, que lo permite todo y que al final da lo mismo todo, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y además, hasta en Fátima nos lo dijo la Virgen, esta guerra acabará, les dijo a los pastorcillos, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, o sea, si los hombres se hubieran convertido, nunca hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, nunca hubiera habido Hitler y nunca hubiera habido campos de concentración y todo eso. Los historiadores después estudian las cosas económicas, políticas y tal, pero la Virgen les dijo, si los hombres no dejan. Y continuó la Virgen, y Rusia invadirá grandes partes de la tierra. Sucedió. Y después, el año 2000, el cardenal Ratzinger reveló la tercera parte del secreto, que dice que ve al Papa huir de una ciudad medio en ruinas, sobre los cadáveres, huye sobre los cadáveres de sacerdotes y obispos, y al final él cae muerto. Caben varias interpretaciones, pero pueden ser hechos futuros. Desde luego, la tercera parte del secreto de Fátima está en la página del Vaticano y se dio el año 2000. ¿Por qué menciona Fátima? Porque lo que dice la Virgen está en plena consonancia con lo que he dicho del Apocalipsis, pero no con aquellos que dicen no, Dios es como una viejecita buena que dice bueno, venga, tranquilos, no, el pecado, cuando llega al extremo de la perversión,
conlleva siempre una intervención en la misma medida de Dios para corregir la enfermedad. Bueno, pues pasemos a las preguntas.